¿Algunas preguntas o comentarios? Bueno, yo tengo un comentario rápido y unas preguntas. El comentario rápido es que es como el tema de participación, que no es un tema sencillo, aunque todo el mundo tiende a trivializarlo. Es decir, que alguien llegue a un taller y que participe y que puedan ser 200 personas o 300, eso no quiere decir que sea participación, o que no quiere decir que sea participativo. Por lo tanto, el número, la cuantificación de qué cantidad de personas podrían participar en estos procesos, no dice que sea participativo. Y con eso problematizo el asunto. Con respecto a la pregunta, y una vez le hago la pregunta a don Elimar, que si en el proceso, usted podría decir que el proceso participativo, digamos, pudo ser un obstáculo para la prospectiva y la creación de escenarios de cómo va a ser el agua en estos estados de Brasil. Y la otra, que sí, la prospectiva como ciencia relativamente joven, después de la Segunda Guerra Mundial más o menos nace, es una ciencia, digamos, que facilita o que permite, ella por sí misma dice que lo que hace es una especie de foco que ve el futuro, o trata de ir al futuro para hacer las cosas hoy de lo que en el futuro, digamos, va a pasar. No es que sean adivinas, pero sí se plantea eso. Y tal vez el comentario, y también para el compañero que es Oscar, en el caso de Costa Rica, se permite un 15% que los privados produzcan, digamos, hidroeléctricas, etcétera, y que utilicen el agua. En este caso me refiero al agua de los ríos. Y se plantea que llegue a más, o sea, que llegue al 25 o más. Y eso es un debate político interesante de analizar, y que en el caso de Costa Rica, el Instituto Costarricense de Electricidad o el AIA, que es la entidad estatal que ve el agua, no necesariamente siempre tienen un proceso de planificación que permita la participación política de los usuarios. En el caso de las hidroeléctricas, por ejemplo, se acaba de parar en territorios indígenas una de las plantas, la construcción de la planta hidroeléctrica más grande que se pensaba construir en el país. Solo que quería escucharlos con respecto a la participación social, en el caso del compañero Oscar, en los espacios, en los territorios indígenas. ¿Por qué? Porque en esos territorios de ahí es donde nace el agua, tan fácil como eso, ¿verdad? Gracias. Bueno, yo quisiera hacer también mi comentario en función a lo que han expuesto los compañeros. Por ejemplo, del doctor Elimar, para informarle que en el Perú, al menos, la Autoridad Nacional del Agua viene impulsando un proceso de elaboración del Plan Nacional de Recursos Hídricos, ¿no? En función al cambio de la normatividad de todo lo que es el agua, se ha conformado esa entidad técnica, ¿no?, responsable de la gestión del agua. En todo caso, me ha parecido muy interesante la explicación de su proceso porque se ve bastante participativo. Sin embargo, la Autoridad Nacional del Agua en Perú todavía está en un proceso muy inicial, que es como la ley del embudo, ¿no? Solamente están los especialistas, todavía no se ve la participación de la población, todavía no hay ese proceso. Esperamos que sea participativo tal cual usted ha tenido la oportunidad de explicarnos, y que ha sido todo un proceso interesante, ¿no? Como bien decía el compañero José Esteban, vamos a ver cómo se da el proceso de implementación, ¿no? En el caso del Perú, el proceso del cambio de la ley de agua se ha dado desde el gobierno de Fujimori, y en el caso, cuando el compañero habla del Servicio Internacional de Servicios Públicos, el tratar de privatizar los servicios, en el caso de Perú, se dan desde el gobierno de Fujimori, ¿no? No solamente ha sido Ollantumala el que ha traicionado, creo. Bueno, Ollantumala es un militar, ¿no? Y por lo tanto no creo que sea tan democrático, por más que haya tenido suerte de llegar al poder, ¿no? Es un militar. En el caso de la privatización y la idea de esta persecución de los líderes políticos se ha dado del gobierno de Fujimori muy atrás, ¿no? Entonces, no solamente son con el gobierno de Ollantumala. En ese sentido, quisiera hacer la pregunta,
¿qué podríamos hacer de aquí adelante, los académicos y también los dirigentes sociales, para hacer conocer mejor a la sociedad civil estas luchas y cómo la sociedad tiene que seguir organizándose, ¿no? No solamente las organizaciones vinculadas al agua, sino otros sectores de la sociedad civil que pueden ser una articulación benéfica, ¿no? Teniendo en cuenta la intervención del compañero José Esteban Castro, ¿no? Porque efectivamente hay una lucha por los servicios. En el caso del agua, bueno, yo he estado en el lado del Estado trabajando en un proyecto de desarrollo de las organizaciones que están vinculadas a los usuarios de agua. Y ahí encontramos una situación muy interesante, porque la normatividad, la ley dice que los usuarios de agua tienen que organizarse para poder administrar sus propios sistemas de agua de riego. Y ahí se encuentra todo un problema con lo que ha manifestado, ¿no? Hay agricultores que no quieren pagar su uso del agua, que es un agua de uso productivo, pero lo que no entienden las mismas organizaciones de usuarios de agua para riego, ¿no? Que la misma normatividad dice, muy especialmente, como dice el señor José Esteban, en la letra chiquita, que si estas organizaciones van a tener un tiempo, y la misma normatividad dice que si las juntas de usuarios de agua, la Junta de Usuarios de Agua en todo el país, en el Perú hay 114 organizaciones, y cada Junta de Usuarios de Agua tiene comisiones de usuarios, comités de usuarios. Entonces, la normatividad también dice que si estas organizaciones no van a ser capaces de administrar, de gestionar esta agua, podrá pasar el servicio a terceros. Entonces, ahí vemos cómo muy tangencialmente se le dice, si ellos no van a ser capaces de administrar sus sistemas, sus infraestructuras hidráulicas, esta podría pasar a terceros. Y bueno, si bien yo he estado en un proyecto del Estado, siempre hemos buscado, como socióloga que soy, la reflexión sobre estas posibles situaciones que podrían pasar. Y sin embargo, las organizaciones vinculadas al agua potable, por ejemplo, también pasan por situaciones parecidas, ¿no? Entonces, en el caso de nuestro país, en Perú, hay mucho que debatir, mucho que reflexionar al respecto, ¿no? Solamente quería hablar un poco de esta situación en mi país. Gracias. Muchas gracias. Hay dos más allí y pasamos a una ronda de respuestas. Bueno, me llamo Lorelia Arce, de Costa Rica. En este planteamiento suyo con respecto al asunto de construir marcos teóricos, yo vengo viendo con mucha preocupación algo que se ha afirmado aquí y que lo hemos podido constatar, y es el discurso del valor económico del agua. Este tema se ha querido o se ha planteado en montones de países, tratando de hacer plantear que el agua se debe pagar, que nadie puede no pagar el agua, ¿verdad? Y que desde ese punto de vista tiene un valor económico. Pero lo cierto es que yo me he encontrado algunas posiciones teóricas que me parecen realmente tendientes a atraerse, por decirlo así, al suelo este tipo de discursos, porque en realidad uno de los planteamientos fundamentales es que el agua no puede ser una mercancía, y no puede ser una mercancía que se cubre bajo un discurso de valor económico, porque el agua no tiene intervención humana, no hay empleo de trabajo humano. Entonces, en la medida que no puede ser trabajada, no puede ser una mercancía, porque además el agua es un proceso global, inmanejable por el ser humano e irreproducible por el ser humano, en tanto que es un proceso global donde el hombre no tiene una injerencia directa. Pero asociado a estos planteamientos
hay una serie más de argumentos muy fuertes por el cual el agua no puede ser entendida como una mercancía y que son discursos que deben de irse trayendo abajo. Ahora, se hace una diferencia muy importante. Una cosa es el agua y otra es el costo de los procesos hidroútiles, que esos procesos sí tienen un costo y hay intervención humana, sean los procesos de tratamiento, de distribución, de canalización, etc. Pero entonces, planteada y desagregada estas dos cosas, sí podemos hablar de que se requiere un costo producir y distribuir el agua, pero ese costo nunca puede ser un costo, un sobrevalor, de manera que imposibilite el acceso o lo haga inaccesible para la gente que tampoco tiene posibilidades de pagarlo, ¿verdad? Entonces hay una serie de planteamientos en esa línea que a mí realmente me han parecido novedosos, ¿verdad? Muy, muy novedosos, y realmente invitan al estudio, ¿verdad? Por otra parte, quiero comentar dos Traten de cosas. ser sucintos, Sí, porque nada más. La otra es que hemos encontrado que han habido muchas formas sutiles de ir privatizando el agua, aunque se diga que es un bien público, a través de proyectos de ley que van modificando situaciones. Y la otra pregunta era, ¿qué piensa usted con respecto a los foros mundiales del agua? Si es que ha tenido acceso a esos foros, porque el planteamiento inicial es que ya los foros no pretenden la privatización del agua, no pretenden convalidar la privatización del agua. ¿Okay? Buenas tardes, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Franco Orellana, soy docente de la Universidad de San Carlos de Guatemala y me pareció muy elocuente y muy enriquecedora la participación de ustedes tres, pero en Guatemala ya el agua está privatizada por las municipalidades. Las municipalidades son las que hacen, y aunque la gente esté pagando, hay momentos que, como se han secado muchos pozos, la gente ya no tiene agua que tomar en colonias marginales. Y una cosa muy fuerte que se está dando, yo lo he vivido ahorita en este congreso de ALAS, lo viví en Brasil, en Chile, y ahora lo estoy viviendo en Costa Rica. El costo del agua embotellada aquí es excesivamente caro. Aquí en Costa Rica le cuesta en algún lugar 300.000 colones o 500 colones, perdón, y en Guatemala vale 16 quetzales el galón de 25 galones de agua, y las botellitas le cuestan menos de un quetzal. O sea, aquí yo sí miro que en los países como los que he mencionado, Chile, Costa Rica, El Salvador y Brasil, el costo del agua embotellada es carísima, y en Europa ya lo sé que está encima de las gaseosas. Entonces, sin que nos demos cuenta, la privatización ha entrado a nuestros países, pero en algunos todavía hemos logrado que se mantenga el costo bajo y que podamos, todo el consumo del agua pueda ser algo. Yo quisiera, como pregunta... No tener más tiempo, porque si no se acaba. Sí. Tengo que salir a la una de aquí. Sí, yo quisiera como una pregunta final. ¿Ustedes creen que los gobiernos evitarán que se privatice el uso del agua? Gracias. Bueno, yo voy a hablar de dos cuestiones. Las cuestiones que usted me parece habló. Primero, la cuestión de la participación, y el segundo, la cuestión de la gobernanza. La cuestión de la participación, no sé tu nombre, pero tú tienes toda la razón.
a participação não se pode resumir o número. Os governos ditatoriais fazem plebiscito e tem 97% de aprovação e são ditadores. O número para nós é para dar uma ideia de quanta gente ha opinado, a proponer coisa para que o plano seja elaborado e ha produzido uma riqueza muito grande de insumos. Ou seja, eu hablei do número 7.000 e hablei do conteúdo. Ou seja, quando eu preguei na questão da perspectiva, eu tinha já definido para a gente dos comitês, de todas as coisas, um conjunto de 300 variáveis, que não sei daí eu que é isso, nem o especialista, nem outro, ha sido a gente do debate que ha construído, e a partir do material que a gente ha construído, nós vemos o passo seguinte. A proposição de la gente ha sido muito importante, por quê? Porque os especialistas têm conhecimento, mas a gente que habita na região tem outro conhecimento, e às vezes mais preciso que o especialista. Então, por isso que era muito importante. A segunda se refere à questão da governança da água, ou seja, a questão do direito público, valor econômico, direito humano, etc. Creio que temos que pensar, sei que as situações são muito distintas, mas temos que pensar talvez uma variação que é o que é privado e o que é público. Por exemplo, a água se diz estatal e pública, em Recife, por exemplo. Pero, para ter água em casa em Recife, não habito mais, tenho que pagar. E se não pago, não tenho. É público. A empresa é do Estado, mas eu tenho que pagar na água. Se não pago, me corta a água. É um direito humano? Ou não? Se é um direito humano, eu tenho que receber pagando ou não pagando. Lógico. Pero se corta. E o pior é que a empresa estatal que distribui água me corta a mim. E pero, o mais grave, pelos bairros pobres, a gente pague ou não pague, não tem água 3 a 4 dias por semana. E na cidade vizinha, onde Palocci ha sido prefeito, em São Paulo, a empresa é privada e a gente tem água e paga. O que é melhor? Nenhum nem outro é efetivamente público e nenhum nem outro garantiza de fato o direito humano à água. Porque tu tens que pagar para ter água, se não tens plata, tu não tens água. Só que um lugar, a empresa é privada e a gente tem água e paga. Na outra, a gente não tem água, pagando ou não pagando. O que é melhor para a gente? Ou seja, o que quero dizer com esse tema? Por que vieja discussão vem? Há razão para vir. E uma das razões é a falência do Estado. Por exemplo, o Estado brasileiro tem 2 proprietários. Os bancos e os servidores públicos que não são servidores públicos. São corporações que pensam em seus salários, em suas carreiras, em seu jubilamento, mas não em servir o povo com serviço de qualidade. Por que eu não coloco meu neto na escola pública, que tem professores melhor pagos e tão bons como na escola privada? Porque eles fazem greve todos os anos, 2 meses. Por isso que não pagam. Mas são bons. São melhores que os outros. Mas fazem greve 2 ou 3 meses. Agora mesmo acabaram de fazer uma greve que durou 47 dias. Mira, eu vou dar um exemplo concreto. Eu tenho um bairro, um território, tenho 3 instituições de ensinança. Uma escola de um banco, para ensino fundamental. O banco ha criado um banco privado, capital financeiro, odiado por nós outros todos. Abre uma escola gratuita para todos os niños que habitam no bairro. A escola é privada, mas é pública. Todos têm acesso gratuito à escola. Basta uma coisa: ter a idade das crianças e habitar em bairro, somente. Pero quem financia é um banco. A seu lado tem o Instituto Federal de Brasília, que é do governo federal. Pero, para ingressar, tu tem que ser sorteado. Há um sorteio. Tu te inscreve, 30 pessoas se inscrevem e 30 são sorteados. Por quê? Para combater o princípio da meritocracia. Você se faz exame, se vão passar os mais ricos.
para não passar o mais rico se hace o sorteio. Ou seja, então mi neto habita na coisa, quer ser, mas não pode, porque se não ha sido sorteado, não ingressa. Es estatal, é gratuito, mas é público. Em terceiro lugar, ao lado há minha universidade. Eu estou falando de meu lugar em Brasília agora. A minha universidade, que é estatal, gratuita, será que é pública? Por quê? Porque nela ingressa a gente, os estudantes que vêm de escolas privadas, que puderam passar em exame de seleção. E os padres destas crianças que estudaram em escolas privadas há descontado do imposto de renda o que há pago pela escola. E ao fazer este movimento de tirar de seu imposto de renda, significa que todos nós outros, pobres ou ricos, pagamos para que seu filho estude na escola privada e possa ingressar em uma escola pública que comporta somente 20% dos estudantes brasileiros e são as melhores escolas do país. Está lleno de ricos. No que é público, no que é privado, no que é estatal. Esta é uma questão que nós temos que refletir. E temos que refletir enquanto sociólogo, por que viejas questões tornam-se novas. Eu tenho uma resposta inicial, pero precária e provavelmente errônea, a falência do Estado. É simples. Eu deixo um outro exemplo, e acá encerro. As unidades de média e alta complexidade do Estado de Goiás, em Brasil, em centro de Brasil, ha sido hecha uma parceria do Estado com organizações sociais sem fins lucrativas para se ocupar da gestão de los hospitais de média e alta complexidade. Eu visitei o bairro e allá o tipo me ha contado um hecho que depois comprovei verdadeiro. O tomógrafo ha quebrado, ha sido quebrado, entrou em pânico. Se a gestão do Estado, quanto tempo você imagina que vai ser o conserto do tomógrafo? No mínimo 6 meses. Para ser editada a solicitação, publicação da situação, resposta às contestações, fazer o contrato e iniciar o trabalho. 6 meses, se tudo corre bem. E durante esse tempo, evidentemente, a gente hace fila, porque há um solo tomógrafo. Havia 2, um está quebrado. E se quebra o outro, a gente não tem mais tomografia. E neste hospital que visitei, que é dirigido por uma organização social, e eu perguntei, o diretor me disse, quanto tempo você imagina que há, e eu passei, para consertar e poner em marcha outra vez o tomógrafo. E quando faço essa pergunta em minha classe, toda a gente responde uma semana, um mês, alguma coisa. E eu vou encerrar aqui. O hospital levou 6 horas para consertar o tomógrafo. Quebrou ao meio-dia, às 6 estava bueno, testado, e no dia seguinte, toda a gente pode fazer a tomografia. O hospital ha sido privatizado porque está com a organização social em sua gestão. O povo que pode fazer a tomografia vai ter importância se é ou não a gestão de organização social, se é ou não do Estado, não importa a gente que o serviço llegue fácil, llegue com qualidade. Esse é o problema. O problema é que nosso Estado está falido. O Estado brasileiro ha acompanhado e ha sido derrotado agora por uma ideia que vou dizer a você em francês, a partir de um poeta francês, que disse, par délicatesse, je perdi ma jeunesse. Ou seja, por excesso de generosidade, o Estado está afundando, está falindo. Isso nós temos que repensar. Como fazer com que a gente, de fato, tenha acesso às coisas, independente de nossos passados ideológicos. Porque ideologia não dá água nem pão a nadie. Então, é necessário entender a nova situação para saber como fazer. E não simplesmente dizer, quero que seja estatal, público, pero pagando e não tendo. A gente não vai aceitar. E é por isso que a gente de pensamento mais liberal, mais de mercado, está crescendo. Pelo menos em meu país.
¿Por qué? Porque nosotros no somos capaces de descubrir las formas mejores de ofrecer buenos servicios públicos a la gente como el derecho humano le consiste y le cobra. Sei que não é um discurso muito simpático em um conjunto de sociólogos que, em geral, são de esquerda e de extrema esquerda. É assim que penso depois de 60 anos, 38 anos de vida. Voy a ser más que breve, quizás tratando de redundar las preguntas y los comentarios de ustedes en una simple respuesta. Es imposible garantizar un servicio público de calidad, sea agua, salud, educación, si el Estado no tiene recursos para poderlo brindar. Y una premisa fundamental para garantizar la calidad del servicio público, además de las inversiones provengan de los impuestos, es que quienes realmente tienen que pagar los impuestos lo hagan. Y en ese caso hay un desajuste fiscal en la mayoría de nuestros países, y las falencias que el profesor habla precisamente obedecen a aquellas personas que no evaden las responsabilidades fiscales a través de todos los mecanismos y subterfugios de evasión de responsabilidad fiscal. Entonces, quienes más tienen que más paguen por los que no tienen. Esa es una premisa fundamental y es parte también de una de nuestras campañas por mayor justicia fiscal y de esa cuenta poder garantizar servicios públicos de calidad a través de los ingresos que el Estado debe recaudar, responsabilizando a aquellos que evaden sus impuestos con medidas realmente de penalización. Y ese es el gran problema que atraviesan la mayor parte de los problemas públicos en América Latina, que tienen que ver con los problemas de evasión fiscal. Y otra premisa fundamental es que no podemos garantizar un servicio público adecuado o de calidad si no garantizamos al mismo tiempo trabajo decente. ¿Qué quiere decir eso? Que los trabajadores y las trabajadoras públicas deben de garantizar un mejor desempeño en su labor a través de que el mismo Estado o la empresa pública garanticen al mismo tiempo adecuadas, digamos, normas laborales y adecuadas maneras para poder hacer mejor su trabajo, y eso tiene que ver con todo el tema y los pilares que habla la OIT sobre trabajo decente. Y por último, el comentario de la compañera que yo respeto mucho, y eso merece otro debate para otro foro, pero ¿qué esperábamos con el gobierno de Ollanta? Como se le decía en ese entonces, Ollanta amigo, el pueblo te quiere, un cambio en la política que había heredado a los peruanos Fujimori, y de esa cuenta, cuando Ollanta no garantiza un cambio, sino que da una continuidad a las políticas que heredó el gobierno Fujimori, pues de esa cuenta no fuimos nosotros. Yo me encuentro como peruano, que no lo soy, como trabajador lo digo, en representación de los compañeros trabajadores, que lo acusan como traidor. No fueron los trabajadores, no fueron los indígenas, no fueron los comunitarios, fue precisamente su propio padre quien lo engendró, quien lo acusó públicamente de traidor a la causa revolucionaria. Entonces, por eso yo decía que Ollanta es un traidor, dicho en boca de las palabras de su propio padre. Y en cuanto al otro tema, ya para cerrar, en cuanto a si el agua es un bien económico o no, vuelvo a la misma premisa anterior. Es decir, las empresas públicas o gestoras u operadoras de agua, si no gozan de adecuados recursos financieros, no pueden garantizar agua potable a sus comunidades. Es fundamental y necesario garantizar el recurso público para satisfacer las demandas y las necesidades de las comunidades. Hay una disyuntiva en el tema si en los acueductos rurales o comunitarios los beneficiarios deben de pagar o no por recibir el preciado líquido. Hay un debate entre comunidades y nosotros hemos venido sensibilizando a quienes administran o tienen responsabilidad de operar estas empresas comunitarias de agua, que tienen que sensibilizar a la población para pagar el costo de facturación del agua que reciben. No puede ser gratuita.
Y volvemos a lo mismo. Quienes más tienen, quienes más consumen, deben de pagar más por aquellos que no pueden hacerlo. Esa es quizás una de las fórmulas muy, digamos, quizás precipitadas para poder responder al gran dilema si el agua debe pagarse o no pagarse, si debe ser gratuita o no debe ser gratuita. Lo cierto del caso, y todos estamos conscientes, y por las vísperas que sacamos de lo que acontece al futuro por todo este tema del cambio climático, el fenómeno del Niño que cada vez año con año es más agresivo, el agua escasea y cada vez es más cara producirla. Y ese es el tema que tenemos que resolver. Así es que con esto yo termino mi intervención agradeciendo otra vez a Esteban y a ustedes por la atención brindada. Gracias. Gracias. Bueno, rápidamente para cerrar respondo primero una de las preguntas. Yo creo que así como hay que distinguir entre estatal, público, etc., también hay que tener cuidado y distinguir entre esos conceptos de bien común, bien privado, mercancía, y no vincularlos con el tema de si hay que pagar o no. Por ejemplo, un gran error que se comete, pero no ingenuamente, de parte de los actores liberales y neoliberales, es, esos que luchan por el derecho humano al agua, lo que quieren es agua gratuita. No es verdad. Nadie lucha por eso. La gente pobre es la que más paga por el agua en términos relativos y saben que el agua no puede ser gratuita. Tienen una claridad racional. Pero sí están todas estas cuestiones, o sea, es obvio que hay un costo. También hay un debate intelectual interesante. Yo acabo de publicar un artículo sobre ese tema que puede ser comprometido porque nuestra teoría, por ejemplo, la UNESCO está comprometida en encontrar cómo calcular el valor del agua. Tiene equipos trabajando y han producido un montón de materiales. Pero es ridículo llegar al punto en que cuando tienen que decir, pero el agua, antes de su apropiación humana, ¿tiene valor? Y obviamente estamos atados a la teoría del siglo XIX, Alfred Marshall, que decía el agua, la tierra, el aire son gratis. Bueno, pero eso se quiebra hoy rápidamente. Por ejemplo, Gaddafi comenzó a extraer agua de un acuífero fósil que se repone a una tasa de 1 milímetro al año y lo llevaba por una cosa que él la llamó el río del hombre, que era un canal a cielo abierto en el desierto, para crear fuentes en Trípoli, entre otras cosas. Esa agua fósil que se repone a una tasa de 1 milímetro al año tiene el mismo valor que el agua de superficie del río Támesis, por ejemplo, en Inglaterra, de donde bebe la ciudad de Londres. Intel, para no ponerle las cargas a Gaddafi, también saca agua fósil en París para producir chips. Y esa agua fósil se repone o no se repone, por lo que está ocurriendo. Entonces ahí hay todo un dilema irresuelto. ¿Cuál es el valor del agua? Porque entonces la pregunta es, el que va a cobrar por el agua, la ANA en Brasil se jacta a veces de que ya está logrando que se pague por el agua. ¿Se paga por el agua? ¿Qué se paga por el agua? Entonces, realmente se paga el gasto de las oficinas, de la Junta de Cuencas y otras cosas, pero todavía nadie paga por el agua en ese sentido. Creo que podemos afirmar que nadie paga por el agua en ese sentido. Lo que se está pagando es otra cosa. Si hubiera que pagar por el agua. Ahora, la otra cuestión es, ¿será democrático hacer que la gente pague por el agua? Porque hay lugares donde se puede hacer que la gente ya no pueda producir sus alimentos básicos si tiene que pagar por el agua. Ya está ocurriendo, de hecho. Entonces ahí hay un tema irresuelto, creo que para la sociología es un ámbito, no digo virgen, pero con mucha posibilidad para que trabajemos y hagamos un aporte. El otro tema para finalizar es, yo estoy de acuerdo con el IMAR en un plano, pero creo que es peligroso el argumento que él hace en otro plano. Primero porque yo justamente vengo diciendo, tenemos que recuperar los procesos históricos. Yo cuando digo un ingeniero, cuando tiene un problema que resolver, me imagino que algunos lo hacen, ahora que aprendí trabajando con ingenieros, pero yo me imagino, me quiero imaginar que alguien tiene un problema y no piensa desde cero. Lo primero que se pregunta es, ¿será que alguien resolvió el problema antes que yo? Y entonces va y mira, sí, acá lo resolvieron.
Y ahí uno ve si eso lo puede uno implementar o no. Entonces, el tema, por eso yo me fui a la historia de Inglaterra, que creo que es muy valiosa. Inglaterra universalizó sus servicios de agua y saneamiento en la década de 1960. ¿Y saben quién lo hizo? Lo hizo el Estado. Y lo hizo porque desprivatizó prácticamente todo en el siglo XIX. Lección: hacerlo estatal no hizo que hiciera público. Ahí sí tiene razón el IMAR. El Estado asumió, pero no universalizó hasta la década del 60. El Estado también reproduce desigualdades. En América Latina ni que hablar. El Estado no ha asumido un rol como el que asumió en la Inglaterra, en la Francia. Pero esto no podemos caer en el pragmatismo cortoplacista de decir Palocci fue el primero en privatizar en Brasil, vea cómo funciona. Resulta que Brasil es un desastre, dicho por brasileros. Pero no Palocci, pero eso es un cortoplacismo que no lleva a nada, porque esa es una ciudad y es una ciudad rica. Hombre, es justamente el modelo del siglo XIX. Ahí donde quieren ir los privados, pero no van a ir a las favelas de Recife, de tu ciudad natal. No van a ir ahí porque no es negocio. No van a ir. No han ido y no van a ir. A eso yo voy. Lula dijo algo que a mí me dolió en el alma, que lo diga Lula, porque ¿quién le escribe los discursos a Lula? Dijo, da lo mismo si es privado o es público. Citando aquello de, da lo mismo si el gato es blanco o es negro, mientras caza ratones. Todo bien, yo sé que a Doña María en la esquina sí le importa lo mismo, si es público, privado, una cooperativa. Ella quiere agua, pero nosotros no somos Doña María. Nosotros tenemos una responsabilidad intelectual y política. Estados Unidos, hoy, el 85% de la población de Estados Unidos recibe agua de empresas públicas. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en sus oficinas reciben agua de empresas públicas, aunque promuevan la privatización. ¿Porque son tontos? No, no son tontos. En la ciudad de Washington se discutió varias veces si privatizar o no. Y las dos veces se decidió que no, que era mejor dejarlo en manos públicas. Lo que pasa en nuestros países es que no se nos dan las opciones, como a la ciudad de Washington, donde ahí pueden decir, a ver, esto está aquí, no nos interesa. Al gobierno de Menem en Argentina o le ponían plata debajo del candil o le decían, vos estás quebrado, querés un préstamo, privatizar todo, como le han hecho ahora a Grecia. Entonces no podemos ser ingenuos en ese sentido. Yo sé que Doña María le va a dar lo mismo si es Suez o Aguas de Barcelona, que es Suez, bueno, pero yo tengo que mirar más allá de Doña María y ayudar a que Doña María no se vaya a frustrar y que realmente viva. Si tiene la suerte de vivir en la ciudad que privatizó Palocci, todo bien, pero si tiene la mala suerte de vivir en un morro de Recife, pobrecita Doña María. Y yo estudio Recife. Y lo mismo en Argentina. Cuando se ganó la privatización, no fueron a los pobres. Suez decía, como no estaba en mi contrato que tenía que ir a los pobres, yo no voy. Y lógico, si no es negocio. Entonces, pero yo te entiendo, ese es un tema que para mí no es ideológico. Yo he hecho investigación y los datos empíricos muestran, la privatización genera desigualdad. Lo que pasó en Cochabamba no fue ideológico. Salió toda la ciudad, incluso los ricos, a echar a la empresa privada. Y eso pasó antes en la ciudad de Tucumán, en Argentina, de la que se habla poco. Hasta las empresas privadas de la ciudad de Tucumán decidieron dejar de pagar la factura y echar a la empresa francesa. Pero lo que estoy totalmente de acuerdo es que el Estado ha fallido. Esa es nuestra pregunta, el IMAR tiene que ser, bueno, ¿podemos prescindir del Estado? Yo quisiera, a veces. Nací en un lugar donde el Estado asesinaba a sus ciudadanos, no tengo ningún cariño por el Estado. Pero yo sé que no podemos prescindir de la única maquinaria que hemos inventado los seres humanos para coordinar situaciones complejas. Ojalá inventemos algo mejor. Pero no confío en el sector privado. He visto lo que hacen. Tú sabes, tú mismo me lo dijiste hace un rato, la ciudad de París acaba de desprivatizar, remunicipalizar. ¿Por qué lo hizo? París, que es una ciudad rica.
Lo hizo porque había corrupción, porque el principio era diferente. Berlín lo mismo, yo hice supervisión doctorado en Berlín también, echó a la misma empresa que estaba en París por su corrupción. Creo que para América Latina quizás puede haber, como es Río Preto, Ribeirão Preto, la ciudad que él menciona, va a estar privatizada. Hay ciudades privatizadas, yo creo que ciudades ricas, sí, ahí van a ir, pero que me digan que van a ir a arreglarte el lío en Río de Janeiro, o en Recife, o en San Pablo, como estamos viendo. No, yo no creo, y no por ideología, por evidencia empírica. Si lo hacen voy a aplaudir, porque a mí me interesa que la gente tenga agua, honestamente. Si no somos unos tontos aquí discutiendo en el aire, ¿no? Para mí, yo no tengo la posición de defender la cuestión de la privatización. Yo tengo apenas la cuestión como sociólogo de poner la cuestión lo que es privado, lo que es público, lo que es estatal. Y que es necesario buscar formas que la gente pueda tener el servicio de calidad y al mismo tiempo tenga una fiscalización y regulación del Estado. Puede ser que sea entregar la propiedad privada, puede ser que sea una parcería, puede ser que sea mantener público. Eu sei que nós temos que repensar as coisas onde nós estamos. E repensar incluso porque a água não tem que ser gratuita. Os estudantes de São Paulo fizeram uma rebelião em 2013 porque queriam o transporte público gratuito. Ora, eu ofereço a saúde gratuita, a educação gratuita, e eu posso, talvez, mudar a engenharia, porque em educação, os pobres estão dando dinheiro a rico para que tenha seus filhos em melhores escolas. E cambio isto e podem, em contrapartida, oferecer água gratuita. Porque quando eu digo que a água pode ser oferecida gratuita, eu não estou dizendo que não tenha um custo de trabalho. Claro que tem, todos sabemos. É preciso decidir o que o Estado oferece como gratuito e o que não oferece como gratuito. Eu creio que tem um montão de coisas. Os caras tocou o problema fiscal, não? Por exemplo, em meu país, o FGTS, que é um imposto de trabalhador, é tomado dinheiro e entregue aos bancos para financiar o capital. Ou seja, o FGTS oferece ao trabalhador um rendimento de 20% e no mercado se faz 100%. É um absurdo. Ou seja, o que penso é o seguinte, o espaço público-privado e público, estatal e privado tem que ser repensado e a sociedade tem que definir o que quer e o que pode ser gratuito. Em alguns casos pode ser a água, por que não? Mais importante, por exemplo, que a educação. Porque sem água não vivo. Sem educação, hoje em dia, posso aprender um montão de coisas em um montão de lugares sem necessariamente estar na escola. Ou estar numa escola durante um certo tempo. Ou seja, é uma questão de decisão política da comunidade. Eu quero simplesmente passar assim, privado ou público. Não, temos que buscar formas inteligentes de ter serviço de qualidade e, ao mesmo tempo, controle e fiscalização por quem fornece o serviço. E creio que nesse ponto nós estamos mais próximos do que parece. Bueno, muchas gracias, Elimar. Seguramente esto ilustra que realmente es un campo que no se agota y que podamos repetir quizás en otros espacios, incluso dentro de ALAS. Gracias a todos y todas, y bueno, seguiremos por otras vías.